Hola y muy buenos días en esta mañana. Dios les bendiga hoy. Qué bueno estar nuevamente aquí con ustedes en este Conectarte con Dios. Y hoy realmente es un día especial porque tenemos nuevamente otro día más de vida, tenemos nuevamente otro día más de acercarnos a Dios y de poder continuar en este camino que Dios nos ha puesto. Así es que les saludamos en esta mañana, bienvenidos. Y hoy tenemos un tema muy especial del que vamos a hablar y es acerca del temor de Dios. Realmente hay dos formas de ver el temor. El primer temor, que fue el que vimos la semana pasada con mi esposa, que era el temor de miedo. Y el segundo temor, que es el temor de Dios. Y es lo que vamos a ver hoy durante este live. Y buenos días a cada uno de ustedes quienes en este momento se está conectando. Y también a quienes aún después de que se termina este video, que lo hacemos muy temprano en la mañana, pero durante el día hemos sabido que están viendo el video y les damos una bienvenida también. Y eh, es un gusto tenerlos acá y es un gusto estar aquí cada mañana con Dios realmente, que es lo que hacemos y lo que vivimos. Así es que vamos a adentrarnos en esto y vamos a orar un poquito en esto y decir, Señor, te damos gracias por este día maravilloso, Dios, gracias por este día que tú has hecho para nosotros, Señor. Gracias porque tú has hecho todo lo necesario hasta el momento para que estemos acá, para que estemos bien, para que estemos sanos, para que tengamos todo lo necesario, Dios. Así es que hoy te damos gracias por eso y te entregamos esta mañana en tus manos, Señor. Te pedimos que estés con nosotros en este tiempo, Señor, corto de oración y de aprendizaje, Señor, y que estés allí acompañándonos, Señor, enseñándonos y mostrándonos qué es lo que quieres que veamos, Señor. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos y eres bienvenido a este lugar como siempre, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, y como les decía, en esta mañana vamos a hablar un poco acerca del temor y cómo podemos tener una vida feliz y próspera, que era el título de este devocional. Y busqué qué significaba la palabra temor y realmente esto lo saqué de la prédica de nuestro pastor del domingo pasado, porque me pareció una palabra muy interesante y me gusta siempre tomar los apartes donde más Dios llama mi atención y de ahí meterme un poco más profundo. Y en este caso hice eso mismo. En este caso, digamos que esa es la forma en que he aprendido que Dios nos habla y es que a medida que nosotros escuchamos algo acerca de Él o acerca de su palabra, después podamos ir y buscar un poco más de profundidad, tanto en las escrituras como en la misma palabra, digamos que en los diferentes versículos, en los diferentes libros. Y hay muchas cosas que Dios empieza a revelarnos allí. Y lo primero es que busqué en el diccionario qué significaba el temor, solamente la palabra temor. Me aparecieron dos conceptos. El primero fue un miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra o haya ocurrido. Y el segundo es la sospecha de que algo es malo o puede conllevar un efecto perjudicial o negativo. Pero lo curioso de esto es que ninguna de estas dos realmente identifica el temor de Dios. ¿Y qué tendría que ver el temor de Dios con que podamos tener una vida feliz y próspera? Más adelantico vamos a verlo. Pero realmente el temor de Dios quien tiene temor de Dios es alguien que respeta y honra a Dios, que busca agradarle en todo lo que hace y con todo lo que tiene. Es un sentimiento de profunda reverencia ante Dios y hacer todo lo posible por agradarle a Él. Y normalmente nos encontramos en una línea muy fina en donde por un lado tenemos temor de Dios, entonces por miedo físico, miedo no nos movemos, miedo a fallarle a Dios quizás o miedo a fallarle a quienes Dios ha puesto a nuestro lado. Pero la palabra dice que son dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos. Y da una palabra y dice, lo que ganes con tus manos, eso comerás. Gozarás de dicha y prosperidad. Eso está en el Salmo 128, versículos 1 y 2, que fue la parte de la prédica de nuestro pastor que más llamó mi atención. Y al entrar a ver allí dentro de esto, encontré varias cosas que nosotros debemos, o varias características de quienes tememos al Señor. Y digo tememos porque desde hace un buen tiempo eh, tomé varias decisiones sobre mi vida y una de esas decisiones importantes fue temer al Señor, temer a Dios. Y fue no temer o no obedecer a Dios por temor, sino por amor, que es preferible
hacerlo así. Es decir, yo obedezco lo que Dios me dice por amor a Él y no por temor a un castigo. Y finalmente, digamos que el temor del que habla acá, el temor de Dios no es el temor al castigo, sino ese temor que habla es simplemente la reverencia y el respeto. Y hay que tener cuidado con esa palabra porque el término como tal nos lleva a una conclusión que no es adecuada. Pero lo cierto es que ese temor de Dios, que lo hacemos por amor y por reverencia a Él, es el que logra muchísimo en nuestra vida y el que nos permite alcanzar tener una vida feliz y próspera. Básicamente lo que buscamos al tener temor de Dios es agradarlo a Él con lo que decimos, con la forma en que hacemos nuestros negocios, con la forma en la que hablamos, con la forma en que tomamos nuestras decisiones, con la forma en que impactamos a otras personas. Y no es lo mismo que nosotros pretendamos estar bien delante de otras personas o que queramos ser de una forma para agradar a otras personas que realmente agradar a Dios. Porque algunas veces el agradar a Dios significa no agradar a otras personas, aunque sean cercanos nuestros, y es difícil de entender. Sé que es complicado, pero llega un momento en el que hay que tomar la decisión de agradar a Dios por encima del resto, por encima de los propios familiares y de los intereses de los demás, para poder darle paso a ese interés de agradar específicamente a Dios. Y es difícil cuando se trata de hablarlo, cuando se trata de decirlo, cuando en algún lado tenemos que decir algo que nosotros sabemos o que hemos aplicado en nuestra vida y que seguramente a alguien no le gustará. Y lo hemos vivido. Muchas veces nos hemos enfrentado a sitios donde hemos tenido que buscar agradar a Dios y después de salir de allí quizás pensando, no debía haber dicho esto, quizás a esa persona no le guste lo que le dije, pero entendemos que agradamos a Dios y es como recibir su apoyo y su soporte y aún después de un tiempo sigue siendo evidente el soporte y el apoyo de Él en eso que nosotros dijimos. Así es que quiero contarles un poco las características de quienes temen o tememos al Señor. Proverbios 8:13 dice, quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso, dice quien escribió el proverbio. Proverbios 8:13. Y hay varios puntos allí. El primero es que dice que, digamos que uno de los puntos importantes que encontré al leer esta parte y al sacar las características es que todas las características que encontré logran hacer logran hacernos mejores seres humanos. Si vamos al detalle, cada una de las palabras que dice cada uno de los proverbios, que son la mayoría, esas palabras nos llevan a ver que somos o que haciendo lo que la palabra dice vamos a ser mejores personas, mejores con los demás, mejores con nosotros mismos, incluso mejores con quienes tenemos alrededor. Entonces dice, quien teme al Señor aborrece lo malo. Y aborrecer lo malo es todo lo contrario a hacer lo bueno. O sea, el hacer lo bueno para nosotros sería buscar la forma de agradar a Dios con todo lo bueno, con la ayuda a los demás, con lo que nosotros pongamos. Pero hacer lo malo es todo lo contrario a lo que Dios quisiera hacer. Así es que al aborrecer lo malo, necesariamente estoy buscando hacer lo bueno y estoy buscando que eso malo yo necesariamente me incomode. Es decir, que yo no tenga comunión ni tenga ningún tipo de yugo con eso, con esas prácticas malas o con esas cosas malas que a diario estamos viendo y a los que nos estamos enfrentando. Dice, yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, es decir, que el orgullo y la arrogancia no son buenas, son malas. Y la mala conducta y el lenguaje perverso. Y cuando dice la mala conducta es el comportamiento, quizás en esas jornadas sin IVA en Colombia o en estas manifestaciones que han sucedido recientemente, que seguramente han disparado suficientemente los casos de coronavirus a nivel mundial. Pero lo cierto es que al pensar nosotros si con eso que hacemos agradamos a Dios o no, y si entendemos que por amor a Dios debemos cuidar a los demás, entenderíamos muchas cosas y entenderíamos que no es necesario salir a comprar un televisor en un momento que no está hecho para comprar un televisor. Así el gobierno lo permita, así las cosas se den, así hay algún beneficio, hay momentos en los que no hay que hacerlo simplemente porque se puede o simplemente porque es bueno. Pablo decía en uno de sus escritos que todo
todo me es lícito, o todo me es permitido, pero no todo es bueno para mí, no todo me hace bien. Y esta es una de las cosas, digamos que yo puedo utilizar mi dinero en lo que yo quiera y puedo salir a comprar en algún momento que yo quiera, pero no está bien el efecto y el fruto, como dice mi esposa, de lo que eso trae, de lo que eso acarrea. Y finalmente ese mismo proverbio dice, y el lenguaje perverso. Y ese lenguaje perverso es el que usamos a veces cuando nos referimos a varias cosas, o cuando hablamos con nuestros compañeros, o cuando tenemos algún amigo y quizás cruzamos palabras, que quizás no se lo diríamos a alguien que conocemos, que quizás no llamaríamos a nuestro pastor y le diríamos esas palabras, pero quizás sí las usamos con otras personas. Y esas palabras finalmente no le gustan a Dios y finalmente es algo que nos aleja de su presencia. Y la palabra que Dios nos da es que el que aborrece lo malo y ese lenguaje perverso y esa mala conducta tiene temor del Señor. Y ese temor del Señor es el que nos lleva a cambiar la forma en la que hablamos. Yo hace muchos años era muy grosero, usaba muchas palabras, porque las aprendimos en Colombia, las aprendimos en el círculo en el que nos movíamos con los amigos, pero eran palabras innecesarias que no tenían por qué estar allí, simplemente las decíamos por encajar dentro de un contexto, por encajar dentro de un grupo. Pero finalmente lo que Dios dice es no, no es así. Debes cambiarlas solamente por el Señor. Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Es decir, que otra característica de quienes temen o tememos al Señor es que huimos del mal. Es decir, que podemos tener el discernimiento de saber dónde está el mal y qué es lo que ese mal significa para nuestras vidas y podemos huir de él. El siguiente dice, Proverbios 15:33, el temor del Señor imparte sabiduría. La humildad precede a la honra. Es decir, que si nosotros tememos al Señor, tendremos sabiduría. Y más si se lo pedimos. Hay una palabra también que fue dada para Salomón y dice que si él pidiera sabiduría, Dios se la daría sin reparo. Y eso fue lo que pasó. Salomón pidió sabiduría para gestionar su pueblo. Y la palabra es específica cuando dice que Salomón le dijo a Dios que necesitaba sabiduría para administrar su pueblo. No la pidió para crecer, ni para tener más, ni para controlar y dominar. No, la pidió para poder administrar su pueblo. Y eso fue lo que causó tanto el amor de Dios, porque es temor realmente. Porque lo que Salomón tuvo en ese momento fue temor por administrar correctamente el pueblo de Dios. Y eso fue un disparador para todo lo que Salomón tuvo. Y la palabra dice que no hay, ni ha habido, ni habrá ningún hombre, tanto con las facultades de Salomón como con como con digamos, con la riqueza que tuvo Salomón. Y esto es totalmente relacionado con el temor. Y por último, Malaquías 4:2 dice, pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia, trayendo sus rayos salud, y ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados. Y es otro de los beneficios del temor de Dios. Si tememos al nombre del Señor, se levantará el sol de justicia, tendremos justicia y tendremos salud. Y es algo por lo que generalmente nosotros clamamos. Y hay muchas palabras que están incluidas dentro de la misma Biblia y que nosotros a veces pasamos de alto y pasamos por alto. Entonces, si pudiéramos aferrarnos cada día a esas palabras que Dios nos pone allí, si pudiéramos quizás hacer lo que estamos haciendo hoy, que es tomar cada día una parte muy pequeña. Aquí estamos hablando de 5 versículos, quizás no hay más de 40 o 50 palabras en todos estos escritos, pero es mucho lo que nos está diciendo, es mucho lo que podemos entender allí, es mucho lo que al poder meditar, como dice la palabra también, que meditemos en su palabra, vamos a poder sacar provecho y vamos a poder tomar decisiones más adecuadas día tras día. Algunas quizás no serán las decisiones que otros van a querer, pero seguramente esas decisiones van a estar alineadas con Dios y seguramente esas decisiones van a tener el respaldo de Dios. Y aunque en el momento en que las tomemos salga mal o algo salga mal o incluso nuestra reputación en ese momento quede mal, el Señor después lo va a corregir y lo va a cambiar. Y finalmente quiero contarles un poco sobre las recompensas de ese temor de Dios. Proverbios, seguimos con los proverbios. Es un libro muy rico y si nunca has leído la Biblia te invito a que empieces por los proverbios, a que cojas cualquier Biblia que tengas a mano, busca el libro de proverbios que está en el Antiguo Testamento
Puedes leer los proverbios y antes, inmediatamente anterior a ese libro, están los salmos, que también tienen muchísimo contenido de alabanza y permiten ver lo que David veía en Dios y cómo ese Dios era con David, ese mismo Dios es el Dios que está al lado tuyo y que te está cuidando y que te está guardando. Dice Proverbios 22:4, recompensa de la humildad y del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida. Y siempre nos vendieron que el ser rico era malo. Y siempre cuando Jesús habló de una parábola que decía que es más fácil que un rico pase que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos, siempre ha sido malinterpretado y siempre creemos que para poderlo hacer tenemos que hacer votos de pobreza y estar con un costal colgado al hombro. Y no tienen nada que ver. Incluso esas riquezas no tienen nada que ver con tener mucho en la cuenta, con tener poco. Significa con que con lo que tengas en la cuenta vas a ser feliz. Y que en la medida en que eso se multiplique no te haga más feliz o menos feliz. Y eso es algo complicado de entender. Porque la riqueza está finalmente en el corazón y en la mente y depende de un temor de Dios, de entender que con lo que tenemos y con lo que construimos hoy tenemos que ser felices. Y al ser felices Dios va a poner y puede poner recursos ilimitados y los va a poner allí única y exclusivamente para que nosotros podamos entender que siendo felices con lo poco que tengamos en algún momento, cuando tengamos mucho, si lo perdemos todo, vamos a seguir siendo igualmente felices. Por último, dice en ese mismo versículo la honra y la vida, y son recompensas que tenemos por el temor al Señor. Proverbios 10:27 dice, el temor del Señor prolonga la vida, pero los años de los perversos serán truncados. Esa es otra de las palabras en la Biblia que extiende la vida. Hay otro que es un mandamiento que es el honrar a padre y madre. Y ese es el mandamiento que tiene promesa, el único mandamiento de la palabra que tiene promesa. Y es honrar a padre y madre y dice que se alargará la vida también. Así es que exactamente igual lo podemos comparar con el temor. El temor del Señor prolonga la vida porque al temer del Señor honramos su nombre y honramos como honraríamos a papá y mamá. Y aún quiero contarles algo y es que el honrar a padre y madre por encima de honrar a Dios no está bien. Siempre todo el primer lugar en todo lo que hagamos, en todo lo que pongamos debe ser para Dios. Si decidimos honrar a Dios y después honrar a los demás sin importar lo que los demás ponen o lo que los demás dicen, es en ese momento cuando vamos a lograr tener vida y vida en abundancia. Pero el Señor, dice Salmos 33:18, pero el Señor cuida de los que le temen, de los que esperan en su gran amor. Es decir, que además de tener riqueza, honra, vida y que nuestra vida sea larga, el Señor nos cuidará, dice Salmo 33:18. Salmo 112:1 dice, aleluya, alabado sea el Señor, dichoso el que teme al Señor. Y esa dicha se refiere a felicidad, esa dicha se refiere a que día tras día, aunque las circunstancias sean difíciles, aunque las cosas no sean fáciles, aunque parezca que no lo estamos logrando, vamos a ser dichosos y vamos a tener felicidad en nosotros. El que haya gran deleite en sus mandamientos. ¿Y cómo se evidencia el temor de Dios? Quiero contarles para cerrar en esta mañana y que hagamos una corta oración, un par de testimonios que nos llevan o de lo que nosotros hemos vivido. El primero creo que ustedes ya lo escucharon alguna vez y fue el de las papas fritas. Y este es algo que el Señor me lo recuerda tantas veces y es algo que el Señor trae. Y esto fue cuando nosotros llegamos recientemente o cuando llegamos hace ya un tiempito a los Estados Unidos. La orden del Señor era que Él quería que nosotros dependiéramos única y exclusivamente de Él. Él necesitaba que saliéramos de Colombia haciendo todo lo que teníamos que hacer y que nos viniéramos sin nada de dinero. Él nos iba a proveer todo lo que íbamos a necesitar. Y estábamos acostumbrados a poder comprar lo que queríamos en un restaurante, a salir cuando quisiéramos. Y la orden del Señor es, ustedes van a ir cuando yo lo ponga y cuando yo los lleve. Y en ese momento yo estaba haciendo algunos deliveries en Miami y una de las cosas donde más encontré a Dios y donde experimenté ese temor de Dios fue en haber recogido un delivery con un paquete como cualquier otro y entender que el contenido que iba ahí era de otra persona y el contenido que iba ahí eran unas hamburguesas con muchísimas papas fritas. Y en ese momento recuerdo muy claramente que en ese momento yo tenía hambre y que seguramente si yo hubiera metido la mano y hubiera sacado
una manada, una manotada. Cuando les digo muchas, son muchas. Ustedes, si no saben cómo es acá, realmente son exagerados para todo. Entonces, cuando dicen una bolsa, es una bolsa grande llena de papas fritas. Y no se hubiera notado. Quizás uno hubiera calmado el hambre y dos hubiera calmado el antojo y tres no hubiera tenido que pagar por ellas. Y ya llevamos un buen tiempo entendiendo cómo Dios quería tratarnos en lo poco y cómo la orden de Dios de no llamar a nadie, de no usar recursos que no teníamos por qué usar, la habíamos decidido tomar por temor a Él o por obedecer su nombre. Y esto fue increíble cuando empezamos a caminar en esto y cuando después logramos compartirlo con mi esposa. Y saliendo de todo esto, entendimos que al cerrar ese paquete, al llevarlo, yo personalmente tuve que llevarlo al cliente y entregarlo sin mirarlo, sin tocarlo, pensando que era Jesús el que estaba al lado mío y teniendo temor de él, diciéndole, Señor, yo sé que tú has puesto esto en mis manos y por amor obedecerlo, ese temor por amor de obedecerlo y de no querer fallarle y sin importar que nadie me estuviera viendo. Y ese temor de Dios finalmente tuvo una recompensa ese mismo día. Y ese mismo día recibimos un solo pedido con 5 hamburguesas, con tocineta y con queso y con de todo, con muchísimas papas, hasta con las gaseosas, de un pedido que cancelaron. Y el pedido lo cancelaron cuando ya no lo habían entregado a nosotros. Y simplemente nos llegó un mensaje que decía conserven la comida. Así es que yo decía, oh Señor, ¿cómo funciona esto? Con algo tan sencillo como un paquete de papas que nadie sabía y que yo tenía acceso total, que nadie estaba conmigo, que no tenía ninguna cámara en ningún lado, pero sí tenía sus ojos puestos sobre mí. Y por ese temor y por ese amor, el Señor puso después en todo su amor y en todo su cuidado a una recompensa inmerecida, porque no la necesitábamos. Y cuando vinimos estábamos dispuestos a vivir y aprender cómo conocerlo. Pero la verdad fue tan hermoso conocerlo que verlo en esto y moviéndose en esto y ver, creo que esa ha sido la hamburguesa más feliz que me he comido en toda mi vida y lo compartíamos con mi esposa y esto lo llevamos a la iglesia y lo contamos en varios lados. Es muy extenso y no alcanzaríamos en el tiempo para dar los detalles exactos. Pero digamos que ese es el mejor uso del temor que hemos hecho en una parte física y la otra parte fue el temor de Dios con las finanzas. Ahora voy a contarles nuevamente un punto y es algo que tienes que tener muy claro y es que Dios normalmente nos prueba mucho a través del dinero. La palabra dice que no puedes servir a dos señores, no puedes servir a Dios y no puedes servir al dinero. O sirves a Dios o sirves al dinero. Es decir, o eres esclavo de Dios o eres esclavo del dinero. Así de claro. Yo en mi caso decido ser esclavo de Dios y usar el dinero como Él me lo diga. Y va a poner suficiente y va a hacer lo necesario para que nosotros lo tengamos. Esta es una experiencia que vivimos hace un año largo quizás. Eh, y nosotros habíamos hecho una factura a un cliente, esa factura sumaba $8.940, esa cifra jamás se me va a olvidar. Y nosotros enviamos esa factura y de repente nos fue consignado un cheque por $89.400. Eso, pues digamos que es suficiente dinero como para poder iniciar cualquier proyecto y para poder hacer cualquier cosa que quisiéramos, incluso para dar una cuota inicial de una casa, de un apartamento y quizás ponerlo en renta y estar viviendo de ese movimiento. Y el resultado de lo que les estoy diciendo es que nos pagaron 10 veces más lo que tenían que pagarnos. Y en ese momento, tan pronto llegó ese dinero, yo dije, algo pasó. No creo que haya sido un milagro porque es muy necio pensar que eso es algo, un milagro que sucedió, podría suceder, porque no estoy diciendo que Dios no pueda hacer milagros de ese tipo. Pero en ese momento yo sabía que Dios estaba probando mi integridad, uno. Y dos, que estaba probando mi integridad por amor a Él y por temor a Él. Así es que en ese momento yo decidí esperar y dije, ok, vamos a esperar que la empresa que hizo el pago, ellos se tienen que dar cuenta, si no se dan cuenta a la vuelta de eso, creo que fue un viernes, de aquí al lunes o al martes los llamaré para preguntarles si es algo extraordinario o si finalmente pues fue un milagro y haremos algo con eso. Y lo importante de este tema, lo que quiero decirle acá es que nosotros en ese momento no teníamos ninguna obligación con esa empresa. Es decir, nosotros
podido movernos de residencia, hubiéramos podido cambiar de teléfonos, no tenían forma ni siquiera de ubicarnos porque ni siquiera la dirección en donde estábamos estaba registrada en ningún lugar. O sea, no han tenido forma de encontrarnos. Y para nosotros era muy fácil simplemente en ese momento cortar relaciones con ese cliente y movernos a otro lado con esos $89,000. Y quizás en este momento la diferencia hubiera sido, mucho, el resultado hubiera sido diferente. Así es que el lunes siguiente nos llamó la operaria que había cometido el error muy asustada y me dijo, mire, no sé qué pasó, yo simplemente estaba llenando la información, puse un cero de más y se fue la transferencia por 10 veces el valor que tenía que pagarle. Y pues solo quería pedirle que no lo devolviera. Y mi respuesta en ese momento agradó su corazón y yo le dije, mire, no se preocupe, el dinero de ustedes está seguro en nuestras manos. Vamos a hacer la transferencia de vuelta, envíennos los datos y, y simplemente vamos a retornarlo y sabíamos que era un error, así es que no se preocupen. Y luego me escribió la dueña de la empresa y me dijo, Francisco, yo reconozco la honradez de ustedes y reconozco lo que ustedes han hecho. Y creo que si hubiera sido con otra de las empresas con las que estamos trabajando, el resultado hubiera sido diferente y nos hubiera tocado, así los conociéramos, ir a la corte a pelear ese dinero. Y mi respuesta fue, tienes razón, pero lo único que puedo decirte es que nosotros sabemos al Dios que le servimos, sabemos quién es el Dios que nos sostiene y sabemos que esto fue puesto en nuestras manos como una prueba de fidelidad a Él y de temor a Dios, de temor a su nombre. Y en ese momento hicimos la transferencia y digamos que el mensaje finalmente que recibieron ellos es que por temor a Dios tomamos las decisiones correctas. Y eso fue lo que más apreció ella y fue algo por lo que nos bendijo. Y nos dijo pues que Dios los bendiga por eso y por hacer las cosas bien. Así es que esto es algo que a mí me enseñó sobre esa integridad, sobre ese temor y que aún en el día a día lo practicamos. Y es que sin importar, hay una palabra que nos acompaña siempre en todas las cotizaciones, en las propuestas y en todos los negocios que manejamos. Y es Colosenses 3:23, que dice que todo lo que hagamos lo hagamos como para Dios y no para el hombre. Precisamente por eso, porque entendemos que Dios está en todo lugar y que teniendo el temor necesario y suficiente para agradarle a Él, vamos a poder continuar y vamos a poder hacer todo lo que tenemos en nuestras manos. Así es que la invitación en esta mañana es a tener ese amor suficiente y ese temor reverente por nuestro Dios y poder hacer las cosas de acuerdo a lo que tenemos que hacer para agradarle, para que podamos hacer cada día y tomar las decisiones cada día como si lo tuviéramos a él al frente y sabiendo lo mejor que tenemos que hacer. Sé que cada uno sabe lo mejor que tiene que hacer. Sé que el que tiene que ir a comprar el televisor, antes de ir a comprar el televisor, sabe que ir a meterse en un supermercado significa exponerse él, exponer la familia, exponer la gente que está a su alrededor. Pero aún así decidimos hacer y pasar por alto ese sentimiento. Y creo que hemos aprendido a conocer todo este tiempo que ese primer sentimiento es el que Dios pone y que el Espíritu Santo pone para que nosotros tomemos la decisión adecuada. Y en eso consiste, en poder tomar la decisión que es, en el momento que es, sin importar si el resultado nos favorece o no. Así es que vamos a orar en esta mañana para cerrar y con esta oración y dice, Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por esta palabra que has traído, Señor, porque el domingo, Señor, cuando la escuché, Padre, yo sentí ese temor por ti, Señor, sentí ese amor incondicional, Padre, cuando escuchaba a mi pastor hablando de esto, Señor, dije, qué importante es, Señor, que podamos tener temor de ti, que podamos ser reverentes a tu nombre, Señor, y que hagamos las cosas solamente por agradarte, Señor. Hoy te doy gracias, Padre, por esa transferencia que nos hicieron 10 veces más de lo que tenían que pagarnos, Señor, porque realmente esa transferencia mostró, Señor, eso que había allí, ese corazón que en el principio apenas lo recibió, dijo, vuélate, vete de ahí, llévate todo. Pero finalmente la convicción, Señor, del temor hacia tu nombre, del temor hacia ti, hace que tomemos decisiones correctas, que seamos claros en los negocios, que llevemos las cosas
de forma correcta, clara y que sea algo consistente, Dios. Y hoy te pedimos, Dios del cielo, que tú pongas en nuestro corazón ese sentido de temor, Señor, que pongas en nosotros ese amor para obedecerte, Señor, que nos muestres esas ventajas de obedecerte, Señor, que aunque tengamos que decirle a otros lo que ellos no quieren oír o tengamos que pararnos en una posición o tengamos que romper ese muro que tenemos levantado, que piensen que somos los mejores, que tenemos lo mejor, que no nos falta nada, que jamás estamos mal, que siempre vivimos felices, Padre, que podamos romper con eso y entender que si no estamos felices ahora, que si no tenemos lo que necesitamos, que si aún hay escasez, que si aún no hay trabajo, que si aún hay enfermedad, que sea lo que haya, dependemos desde ti y de nadie más. No importa si es nuestro hermano, nuestro primo, nuestro tío, nuestra familia, nuestros propios padres. Tenemos que entender que dependemos de ti, Señor, que dependemos única y exclusivamente de ti, de lo que vivimos contigo. Y rompemos con todo eso que el enemigo ha querido poner en nuestra mente, que tenemos que hacer y que tenemos que vivir para otros. Y decidimos vivir para nosotros, decidimos vivir para lo que para ti, Señor, para lo que tú dices que para nuestra vida es conveniente, porque no he encontrado en toda la Biblia, en toda la palabra, algo que tú nos ordenes hacer, Señor, que vaya en contra de algo bueno, que genere un fruto malo. Nada, absolutamente nada de lo que encontramos de las enseñanzas que tú nos dejaste genera un fruto malo. Todo lo que está allí contenido, todo lo que está allí puesto genera un fruto bueno, un fruto que nos hace feliz, un fruto que nos da paz, un fruto que nos da tranquilidad, un fruto que al mostrarlo a otros muestra tu amor incondicional para con nosotros, Señor. Hoy te pido que estés en las casas de cada una de las personas que está aquí conectada, Señor, y aún después de que este video termine, Señor. En todas esas personas que se conectan después, Padre, y que escuchan esta palabra, Señor, que sientan ese beneficio de tener temor de ti, Señor, de ver tus ojos cada mañana, de que empiecen a pasar pruebas ellos a través y nosotros, Señor, que sigamos pasando pruebas cada día para poder demostrar que tememos tu nombre, Señor, y que lo hacemos por amor, que lo hacemos por seguir tu nombre y por buscar tu rostro, Señor, por entender que podemos ser mejores sin necesidad de hacerlo para nadie, sino solamente para agradar al Rey de Reyes, quien nos creó y quien nos cuida. Te damos gracias, Padre, por esta mañana y te pedimos que nos acompañes en este día, Señor. Que tu temor vaya con nosotros y que podamos experimentarte hoy de grande forma, Señor. Gracias por los testimonios que hemos seguido recibiendo, Señor, por esas personas que nos escriben, por sus matrimonios, por lo que está pasando, Señor. Gracias por todo lo que haces allí, Señor. Te damos gracias, Padre, y quedamos en tu presencia, Señor. Y hoy los bendecimos y declaramos cielos abiertos sobre ustedes. Declaramos que los cuide, que Dios los cuide y los proteja cada día, que Dios los guarde, que esté con ustedes y que ese temor de Dios les permita avanzar y hacer sus planes realidad, que les permita crecer, que les permita vivir en felicidad y que les permita encontrar la paz aún en la tormenta que estamos viviendo. Mañana y el jueves estaremos nuevamente con ustedes para llevar otro tema y poder tener un tiempo con Dios. Les bendecimos, gracias por estar aquí y esperamos vernos pronto, Dios lo permita, personalmente, darles un abrazo que nos conecte con Dios. Un abrazo y que estén bien. Bye bye.